Pues primero que nada, buenas noches. Mi nombre es Ángelo Díaz, soy del curso 11.3 de la jornada mañana. El día de hoy vengo a presentar el proyecto de textual, o sea, del libro que nos tocó leer todo el año, durante a comienzo de año, un libro antiguo, el cual en mi caso yo escogí La Epopeya de Gilgamesh. Este libro narra de los años de tiempos atrás. Tenemos principalmente, nos narra la historia de Gilgamesh, se podría decir semidios, que en un poema muy bien escrito, narra la historia, uno de los primeros libros de la historia como tal, o uno de los primeros atisbos de civilización pensante como tal, se ocurre en Mesopotamia. Tenemos que esta historia narra, de nuevo, valga la redundancia, discúlpenme, la historia de Gilgamesh, un dios que proviene o que viene después de que ocurre un gran diluvio. No comparar con la similitud que hay con el gran diluvio universal que ocurre en la Biblia, en Génesis. Hay teorías que afirman que ocurren en los mismos años, donde se sitúan varias similitudes. Pero el punto es, tenemos que Gilgamesh era un hombre de más de 2 metros, o bueno, de 2 metros como tal, de piel morena, un sumerio en todo el hecho de la palabra, se consideraba, se autoproclamó a sí mismo rey, era inmenso, o sea, tenía una corpulencia, un tamaño y una fuerza desmedida, y vestía con oro y vestía con buenas ropas. Este era un rey que, dato curioso, a mí se me hizo que cuando estuve leyendo el poema, era como si fuera un cómic, que como si la, se me va la paloma, la primera historia o el primer atisbo de escritura humana hubiera sido un cómic. ¿Por qué? Porque narra la historia de un ser superpoderoso, o sea, un ser superpoderoso, fuerte, que más que ser un héroe era como una especie de antihéroe, era como alguien que luchaba por sus propios beneficios o por sus propias ideales. Y eso se me pareció muy cool, porque más que ser como héroes tipo Hércules, que Hércules era un bonachón en todo el hecho de la palabra, que sí tuvo sus caídas, pero que como tal era un bonachón, el héroe que mata monstruos y que hace el bien por donde pasa. Gilgamesh era más como el yo voy por esto y si yo quiero ir por eso, yo voy por ello, no me importa quién se atraviese en mi camino. A Gilgamesh le ocurre varias cosas por el camino y en el libro podemos identificar que él no era un buen rey. O sea, a pesar de que se le pinte como un héroe muchas veces, él no era un buen rey, era muchas veces muy tirano y muy mala gente con sus súbditos, mm, torturándolos, enjaulándolos y haciéndole multitud de cosas. Esto es lo que podemos encontrar así a grandes rasgos sobre el protagonista, que se podría decir protagonista de nuestra historia, que es Gilgamesh. Pequeño dato curioso, se cree que Gilgamesh era de gustos homosexuales, ya que de un personaje del que vamos a hablar más adelante, se confirma, bueno, se tienen ciertos atisbos de que tenían una relación más allá de la de amigos. Este personaje es Enkidu. Tenemos la historia de Enkidu, qué pena por el corte, pero el nombre es muy raro. Enkidu es, primero, pues contexto, no voy a contar así porque sí. Enkidu nace de la creación de los dioses sumerios, pequeño paréntesis, dioses que eran todo lo contrario a los dioses actuales. Pues pequeño disclaimer, o sea, son muy similares como en muchos aspectos a lo que se cree de los dioses griegos, ya que eran directamente dioses más, un poco más asidos, menos rectos como puede ser el dios de la religión católica o el dios de la religión islámica. Eran dioses más egoístas, cansados de Gilgamesh, aquel que detuvo el diluvio y que era aquel que, mejor dicho, paraba rocas con la frente si se lo proponía. Crean a Kindu, lo crean con super fuerza para hacerle frente a Gilgamesh, ya que era su cualidad principal, y lo crean con una característica principal. De su frente brotan dos cuernos que pues lo hacen ver como una vaca o como un demonio, depende de cómo se vea. También era un hombre fuerte, grande. Y pequeño disclaimer, Ekindo al comienzo es como otro héroe de una historia de un cómic. Él se aleja, él no intenta pelear contra Gilgamesh a pesar de que los dioses afirman que Dios iba a pelear contra él. Con una novia, con su pareja, se oculta en uno de los ríos de
cerca del imperio y ahí vive una vida tranquila hasta que Gilgamesh, a comparación, lo reta. Constantemente lo está retando para tener una pelea. Entonces después de una gran pelea, al final acepta y pelean como bestias. Se cree que destruyeron y que crearon montañas y destruyeron y causaron terremotos. Y era una de las creencias que cuando ellos dos se peleaban causaban los terremotos. Entonces tenemos que principalmente se hacen amigos, terminan una mala broma y terminan siendo compañeros de aventuras. De ahí nace el pequeño disclaimer que se cree que ellos dos eran una pareja gay, ya que en el poema, o sea, no en el poema, porque en las partes que alcancé a leer no encontré ninguna similitud, pero sí varios en el texto original se cree que ellos sí eran una pareja homosexual. Pero pues yo no soy historiador, no puedo decir si sí o si no. Pero bueno, era Gilgamesh, era un monstruo de 2 metros, él se podía permitir lo que quisiera. Entonces, continuando, él y Ekindu duran viajando por el resto del mundo, matando monstruos, cazándolos, ganando mucha fama. Bueno, mundo, se tiende por el mundo, el imperio mesopotámico. Y bueno, ganan mucha fama. Pero ¿qué sucede? Una de las diosas, la diosa Istarte, la cual previamente había creado un monstruo. Recordamos que en la época esto es un mito, así que, bueno, pues sí es un mito, en el cual para justificar las cosas, pues se inventan un montón de cosas y pues seguramente habría un toro gigante, un toro muy grande, y pues se cree que este toro lo mandó Istar, la diosa de los mesopotámicos. Una de las diosas de los mesopotámicos, recordemos que es un pueblo politeísta, fue un pueblo, qué pena, politeísta. Entonces tenemos la característica que ella manda un toro y pues Gilgamesh y Kindu se lo madrean, o sea, lo golpean, no hacen nada, ganando. Creo que, o sea, lo que recuerdo, ya que el libro lo leí hace bastante, era una profecía de que ese toro era el que iba a vencer a Gilgamesh. Pero sucede que Ishtar maldice a Gilgamesh y como tal la maldición no llega y se le va a Ekindu. Entonces Ekindu muere y bueno, cae muy mal herido y ahí se le ponen ciertas pruebas a Gilgamesh para que ambas pruebas las pierde. Otra prueba de que los escritores mesopotámicos eran raros, cuanto menos. Y pues lo que sucede es que después de eso son 2 pruebas. La primera era en el inframundo, tenía que cuidar una flor y una serpiente se la roba. Y la otra era quedarse despierto vigilando algo y se quedó dormido. El punto es ese. El amigo muere, después él va al inframundo, él rescata al amigo y como si fuera una historia de amor trágica, un amor homosexual trágico, el amigo no lo recuerda. Entonces, a pesar de todo esto, él sigue avanzando, continúa con él y pues poco a poco van aprendiendo y eso. Y pues como tal no se tiene un final claro en la historia, pues porque obviamente es un texto antiguo, arcano se podría decir. ¿Se tiene conocimiento que es el primer texto de la historia? Sí, pero no muy bien estructurado está. Es un poema heroico, o sea, es un poema épico, o sea, narra las cosas de una manera muy extravagante. De Gilgamesh era un hombre que medía tantos metros y podía hacerle frente a un mar embravecido, una madre así. Pues porque es un poema épico. ¿Qué principales características podemos encontrar? Fue escrito por quién, no se sabe, ya que pues reitero es un texto arcano, o sea, arcano sino antiguo, y pues no hay pruebas de quién lo escribió. Ser real, eso no lo puedo determinar yo. Hay ciertas congruencias históricas, cosas así, pero pues no se sabe si es real o no. Está muy bien escrito, no soy crítico literario, pero me gustó, en lo personal me gusta mucho, o sea, como lo que comento, fue muy cool como ese aspecto de ver que era como una especie de héroe, un antihéroe muy, muy raro, pero fue muy bueno. Y como último, pues, ¿qué puedo agregar? Fue un texto muy interesante, me hizo mostrar bastantes cosas que sí se tenían claras en la época del primer imperio humano o la Mesopotamia antigua, y me gustó mucho, la verdad, era un concepto nuevo. La primera vez que hubo un héroe como tan chalado, como tan ido a la nada. Y pues era un texto complicado de leer, muy raro, pero pues era muy interesante. Así que eso llevó las cosas a mejores rasgos, se podría decir. Muchas gracias, yo soy Ángelo Díaz, soy de 11.3. Este es mi proyecto, me leí el libro, me gustó mucho. Bueno, libro, qué pena, poema épico, me gustó mucho. Muchas gracias, disculpen la demora por el video, pero pues estoy hasta el cuello en trabajos del colegio y de trabajos de trabajar como un adulto. La vida adulta es mala, muy rara.
Gracias.